Estamos en este segundo Congreso Nacional de Peritos INCUS bajo el tema La Nueva Era Pericial, un congreso en un formato virtual. Agradezco al maestro Enrique Mauricio Ramos Baena, perito oficial de la Fiscalía General de la República, por su ponencia. Voy a dar en este momento... Muchas gracias al maestro Enrique Mauricio Ramos Baena, perito oficial de la Fiscalía General de la República. Voy a dar en este momento la página de internet donde usted podrá ubicar completamente, enteramente, en su totalidad, las ponencias de este congreso. Tome usted nota, www.incus.mx. Avanzamos y vamos con la segunda ponente. La presento para usted, la licenciada Guadalupe Aquino Rojas. Ella es perito traductor. El tema, la importancia del perito traductor de lengua indígena en la era actual. La traductora Guadalupe Aquino Rojas. Muy buenos días a todos. Indígena mixteca, nacida en una población de alta marginación perteneciente al municipio de San Juan Mixtepec, en el estado de Oaxaca, que desde muy pequeñita ella, por falta de oportunidades de educación, migró al entonces Distrito Federal, aquí a la Ciudad de México, para continuar con sus estudios. Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en el Juzgado 15 de lo Civil en la Ciudad de México y fue abogado tributario durante 12 años en el Servicio de Administración Tributaria, y a las últimas fechas se ha dedicado a fomentar su lengua de origen, que es el mixteco, dando talleres a escuelas y en su centro DIF comunitario de Tláhuac, en esta ciudad capital. Bienvenida, licenciada Guadalupe Aquino Rojas. Adelante con su tema, que vaya que es relevante. La importancia del perito traductor de lengua indígena en la era actual. La escuchamos. Muchas gracias. Muy amables a todos por escucharnos. Comenzamos. Tatsabincho aweni, yanikitsa aweni, tawakuchaso o, ni tu we, acuéntane, dusuyu we ichi, tawa di iweni. Esto es, muchas gracias a todos por acompañarnos y escuchar lo que les vamos a comunicar, que nuestra voz sirva para dar luz al camino. Muchas gracias. Mi tema a desarrollarse es la importancia del perito traductor en lengua indígena. Los temas breves que vamos a tocar va a ser los antecedentes del reconocimiento de la importancia de este derecho que tienen los indígenas a ser asistidos en su lengua materna, el fundamento legal, la problemática que se vive o que los peritos traductores viven, intérpretes a la fecha, las estadísticas que se presentan durante la intervención de los peritos y traductores en lengua indígena y las conclusiones que vamos a tener. Ok. Quiero saber si me escuchan. Sí, adelante. Ok, muchas gracias. Durante muchos años, además de no prestar la debida atención a las lenguas consideradas minoritarias, pues se ha considerado como obstáculo para el desarrollo del país, razón por la que los distintos regímenes de gobierno impulsaron en su momento una política de homogeneización y cultural y lingüística, en aras de construir una unidad nacional
y estos perjuicios provocaron que los indígenas hablantes de alguna lengua se desvalorizaran, se sintieran discriminados y en consecuencia se restringieran al uso diario de su lengua indígena. Son actitudes de deslealtad lingüística que no constituyeron en nada, que no contribuyeron a nada en recuperar y mantener la práctica de las lenguas nativas como medio de comunicación en la vida cotidiana. Muy por el contrario, pues se pensó que las lenguas originarias pues constituían una barrera para crecer, para salir adelante y dando más importancia a los conocimientos externos que los que se encuentran aquí. Afortunadamente en las últimas décadas se le ha reconocido y se le ha dado ese empuje, ese reconocimiento para uso de las lenguas indígenas en campañas que se han emprendido, sea por los hablantes de las lenguas indígenas, por asociaciones diversas indígenas también, o también por parte del Estado, que ha reconocido esa importancia y ha fomentado de alguna manera los medios y las formas e instituciones para poder comunicarse o poder difundir estas lenguas indígenas. Por favor, poner atención en los mensajes. Ok. ¿Me siguen escuchando? Sí. Ok. Bueno, continuemos. Desglosando un poco vamos a desglosar en primer término qué implica las lenguas indígenas. En nuestra propia Constitución, en el artículo 2º, tercer párrafo, establece que comunidades indígenas son aquellas, son las comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que forman una unidad social, económica, cultural, asentadas en un territorio y que se reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres. Esto es el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas. Y gramaticalmente la palabra pericia o perito proviene de la voz latina peritia, que significa gramaticalmente sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte. Y definida como en la doctrina jurídica como un acto procedimental en el que el técnico o el especialista de un arte o ciencia previo al examen de una persona, de una conducta, hecho o cosa, emite un dictamen conteniendo su parecer y los razonamientos técnicos sobre la materia en la que se ha pedido su intervención. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el intérprete es la persona que explica a otras, en lengua que entienda, lo dicho en otra que le es desconocida. Se trata principalmente, entonces, de la transferencia oral de una lengua a otra en términos real y por cualquier medio de pertinencia cultural. En términos jurídicos, es más abierta el término de intérprete, pues determina el sentido y alcance de lo que se dice o de lo que la ley dice o que contiene en la legislación. En cambio, el traductor principalmente es la persona que comprende el significado de un texto escrito en una lengua para producir otro, escrito de esta misma naturaleza con significado equivalente en otra lengua. Se refiere principalmente a expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. La conceptualización, desde luego, es importante porque existen procedimientos en donde no solo se requiere a una persona que hable en lengua indígena, sino también a alguien que escriba lo que la persona asistida esté manifestando. Y ambas figuras constituyen un puente de comunicación intercultural.
En consecuencia, se le llama perito intérprete a una persona versada en una ciencia, u arte u oficio, cuyos servicios son utilizados por el juez para que lo ilustre en el esclarecimiento de los hechos que requieren de un conocimiento específico, esencial, científico o técnico. Y en este caso, llamamos a perito intérprete en lenguas indígenas a aquella persona que pueda ayudar a un hablante de lengua indígena a entender y hacerse entender en un procedimiento jurisdiccional. Con su intervención se puede garantizar que una persona comprenda lo que ocurre durante el proceso. Es necesario entonces tener la formación o contar con una formación adecuada, así como las condiciones para la retribución de sus servicios. Esta condición adecuada que hablamos es que no basta con conocer la lengua indígena de que se trate, sino también es necesario tener los conocimientos básicos de conocer las reglas de operatividad, los términos jurídicos, los procesos y procedimientos que hay que seguir en la ley. ¿Para qué? Para poder explicárselo de viva voz a nuestro representado, para poder manifestarle los derechos a que tiene, tomando en cuenta, desde luego, que el artículo primero de la Constitución establece como reglas básicas que el Estado debe velar por, antes de que suceda el hecho ilícito, debe velar por la posibilidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y una vez que se haya cometido el ilícito o el quebrantamiento de estas reglas, también existe su obligación de prevenir, de investigar, de sancionar y en todo caso de reparar las violaciones a los derechos humanos. Ok. En cuanto a la formación de los peritos e intérpretes, desde 2006, el INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, ha realizado diversos diplomados y diversas talleres para poder crear una fuente en el que se pueda proveer de peritos, intérpretes o traductores. Pero fue hasta en el 2008 cuando el INALI creó su Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas. Ellos lo llaman el PANITLI. Y tomemos en cuenta que todo este auge de la lengua indígena y del reconocimiento, pues naturalmente inició con la reforma del artículo 2 en 2001 en la Constitución. Luego entonces, el fundamento inicial, primordial de nuestra actividad como peritos, intérpretes, traductores, se encuentra inserto en el artículo 2 de la Constitución, y principalmente en la fracción 8ª, ya que indica el artículo 2 de la Constitución que la nación mexicana es única e indivisible y que tiene una composición pluricultural sustentadas originalmente en sus pueblos indígenas. Este gran reconocimiento se dio gracias a todos los impulsos y los trabajos hechos por diversas asociaciones. Y es increíble que, siendo una nación pluricultural y que nuestros orígenes y raíces son los pueblos indígenas, no es hasta en este siglo XXI cuando se reconoce a nivel constitucional la existencia de tales grupos. Y en la fracción 8ª del mismo artículo del 2, como derecho de los indígenas, dice acceder plenamente a la jurisdicción del Estado para garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos. Y en la última parte dice, los indígenas tienen derecho en todo tiempo a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento
de su lengua y cultura. Justamente de ahí es el origen de nuestra rama del objeto de estudio. Ahora bien, en el artículo, otro de las legislaciones primordiales es la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en el cual en su artículo 4 solo nos habla de que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley, lo cual son 68 lenguas reconocidas en nuestro país, y de esas 68 lenguas reconocidas existen muchas variantes por cada una. Existen reconocidas ante el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, son 364 variantes. Lo cual es muy complicado, se vuelve complicado por tanta variedad en las lenguas indígenas. Entonces, retomando la cuestión legal, que el artículo 4 dice que entonces, las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley en el español son lenguas nacionales por su origen histórico. El 9º habla sobre de que todo mexicano tiene derecho a comunicarse en la lengua en que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privados, en forma oral y escrita, y en todas las actividades económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras. Pero en el artículo 10, que es el que importa, dice que el acceso de los pueblos y comunidades indígenas a la jurisdicción del Estado en la lengua que sean hablantes deberá ser contando con intérpretes y traductores que conozcan de su cultura y de su lengua. Es otro de los fundamentos del cual se hace indispensable nuestra actividad. Ok. Ahora pasamos al Código Nacional de Procedimientos Penales. En su artículo 45, expresamente nos indica, cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, deberá proveerse traductor o intérprete y se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma, al igual que las personas que tengan algún impedimento para entender. En el caso de que el imputado no hable o no entienda el idioma español, deberá ser asistido por traductor o intérprete para comunicarse con su defensor en las entrevistas que con él mantenga. El imputado podrá nombrar a traductor o intérprete de su confianza por su cuenta. Ok. Y en el siguiente párrafo indica, en el caso de que los miembros de pueblos o comunidades indígenas se les nombrara intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, aun cuando hablen español si así lo solicitan. Es más, este artículo es esencial porque muchas veces en los juzgados o el Ministerio Público o las autoridades donde comparece un indígena, muchas veces solo se le cuestiona, ¿entiende español? Y pues el indígena dice, pues sí, porque la mayoría de todos entendemos lo básico. ¿Y qué es lo básico? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Vente para acá, vete para allá. Un lenguaje común, un lenguaje ordinario de todos los días, pero no es lo mismo entender eso que entender las fases del procedimiento, los derechos con el que cuento a guardar silencio, a designar un defensor, que me digan cuáles son mis derechos, etcétera. O sea, se requiere de un mayor conocimiento. De ahí la importancia de este párrafo que les acabo de leer, que dice que en los casos de los miembros de pueblos o comunidades indígenas se les nombrará intérprete que tenga conocimiento en su lengua y cultura, aun cuando hablen el español. Esa es la parte importante. Y dice, el órgano jurisdiccional garantiza el acceso a traductores e intérpretes que coadyuvarán con el proceso según se requiera. De acuerdo. Ahora bien, cuando hablamos del proceso penal, este tiene por objeto el esclarecimiento de hechos
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños que se causen por el delito sean reparados. Sin embargo, con la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio, todos estos elementos que integran el objeto del proceso penal pueden actualizarse a través de diferentes mecanismos dentro del proceso. Sin embargo, pero no todos tienen la correcta vía si no hay ese entendimiento con el sujeto pasivo. Entonces, la enorme importancia de la oralidad como vía de acceso a la justicia penal, cuando debe atenderse a un conflicto que involucra a personas integrantes de pueblos o comunidades indígenas, queda manifestada cuando es testigo, una víctima o ofendido, o bien el propio imputado, que no hablan o no entienden el español. Deben ser entrevistados o rendir declaración ante el órgano jurisdiccional, o bien les deba ser explicada alguna actuación, como la formulación de imputación, la ejecución de una orden de aprehensión, en el cual se les debe leer sus derechos, en los que le asiste, ¿no?, al detenido, a todo detenido, por parte de la policía aprensora, la imposición de una medida cautelar, la prisión por parte de la prisión preventiva, para la incorporación de pruebas durante el proceso, o diversos actos procedimentales, incluso la explicación del contenido o alcance de la sentencia que en todo caso se dicte. Y todas estas actividades procesales que he señalado deben contar con 3 características so pena de nulidad. Esto es, que si no cuentan con ese derecho, al lugar a que se declare en amparo, en el juicio de garantía, se declare nulo el procedimiento y va para atrás, o se conceda el amparo para efectos de que se reponga el procedimiento desde el momento en que faltó ese requisito esencial del procedimiento. Y las 3 características principales entonces son de violación de derechos fundamentales de las personas indígenas son: 1, la primera, que la persona integrante del pueblo indígena, o comunidad vinculado bajo cualquier supuesto del proceso penal, pueda expresarse en su lengua indígena nacional con su perito traductor presente. La segunda, que la autoridad que desarrolla esa actividad o acto procesal comprenda lo que la persona indígena está expresando. Y la tercera, que la persona indígena también comprenda con total claridad el acto que se está desarrollando. Ok. El contenido de estas leyes, la verdad es que distan mucho de la realidad con que los indígenas viven cuando caen en alguno de los supuestos que establece la ley y que señala como delito, ya sea en su carácter de víctimas o ofendidos o imputados, y ya que cuando un indígena no tiene un intérprete, que se le están naturalmente violando las garantías fundamentales de acceso a la justicia y su derecho al debido proceso. Y en la mayoría de las ocasiones, los casos de indígenas sin intérpretes llegan con el defensor de oficio, que tampoco conoce de su lengua indígena, no se puede comunicar directamente y correctamente con él. Muchas veces el juzgador ante el cual se encuentra tampoco entiende las características culturales de los pueblos indígenas y los modos en que se desenvuelven en las comunidades. Por eso es necesario en la formación de los intérpretes de lengua indígena que tengan conocimientos legales y que sean capacitados correctamente en derechos humanos y en los derechos fundamentales para que puedan asistir a un indígena, también tomando en cuenta los usos y las costumbres de este pueblo. La ley de amparo, por otro lado, señala las causas
por las que se consideran violadas las leyes del procedimiento es el 173, ok, que indica, en los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento contra sentencia a las defensas del quejoso, que era lo que comentábamos, que podía recaerle al amparo en dado caso, ser nulo o conceder el amparo para efectos de que se reponga el procedimiento. En el apartado B dice, en el sistema de justicia penal, acusatorio y oral, fracción 13ª, cuando dice, no se respete al imputado el derecho de contar con una defensa adecuada por abogado o defensor, nos perdimos, un abogado que elija libremente desde el momento de su detención o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le nombre un defensor público o cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor. Cuando el imputado sea indígena y no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento en su lengua o cultura, así como cuando el defensor no comparezca en todos los actos procesales. Ok, y en la fracción 14ª dice que en el caso de que el imputado no hable o entienda suficientemente el idioma español, o sea, sordomudo o mudo, no se le proporcione la asistencia de un intérprete que le permita acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, o que tratándose de personas indígenas no se le proporcione un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura. Justamente el contenido de la ley de amparo viene posterior a la violación. Esto es lo que les comentaba en principio de las garantías consagradas en nuestra Constitución, en el artículo 1 de que dices, autoridad, tienes la obligación de procurar, velar que el indígena cuando tenga contacto con alguna dependencia jurisdiccional, tenga presente un intérprete, le acerques a alguien capacitado para que lo interprete, lo ayude en el procedimiento y todo lo que se requiera en materia de justicia. Pero si no lo hicieres, la consecuencia es esta, ¿no? La que viene en la ley de amparo. O sea, la consecuencia es esta, que se consideran violadas las leyes de procedimiento y en consecuencia mandaré a que repongas el procedimiento o simplemente se declara como nulo. Ahora, bien, la cita, la referencia a que hago de la Ley General de Atención a Víctimas, que es el que se aplica a nivel federal, y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, su importancia versa en que se reconoce a los indígenas como grupos vulnerables. ¿Qué significa que se reconozca a los indígenas como grupos vulnerables? Pues que el mismo sistema de gobierno, el Estado, crea ese enfoque diferencial y especializado para apoyarlos. Es decir, da oportunidades para que se puedan defender, les puede proporcionar. Es una opción para decir, tú eres de los grupos vulnerables, bueno, tenemos esas opciones para ti. ¿Cuáles? Acercarte para la Administración de Justicia, un perito, designar, señalar, buscar, y cuáles son las dependencias a donde voy a acudir para conseguir peritos especiales o certificados en materia de lengua indígena. Tenemos al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, tenemos a los peritos federales que están en la plantilla del Consejo de la Judicatura Federal, o bien al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Poder Judicial del Distrito Federal. Principalmente nos estamos abocando, aquí está,
abocando al Distrito Federal porque es aquí donde normalmente o en su mayoría se presentan esas violaciones a derechos fundamentales, pero más bien porque aquí, por ser la sede de los poderes y existen muchas dependencias organizadas o se encuentran más organizadas para procurar, para defender a los grupos vulnerables, hay más opciones, porque en los lugares donde se dan las violaciones, que son los lugares de origen, ya sea el estado de Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, que es donde se encuentra la mayoría de los grupos indígenas, no sabemos de repente como defensores hacia dónde ir, a quién contactar, no sabemos hacia dónde dirigirnos, y esas son principalmente los problemas a que nos enfrentamos, y es nuestro siguiente punto. Por mientras, les aclaro que las dependencias con intérpretes que cuentan con intérpretes y traductores certificados en lengua indígena son principalmente estos: el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, el Poder Judicial de la Ciudad de México, el Poder Judicial a través del Consejo, bueno, el Federal a través del Consejo de la Judicatura y la Comisión de Víctimas. Ok. Pasamos a nuestro siguiente tema, que son las problemáticas que se presentan en ese tema. Es principalmente el desconocimiento de derecho por parte de los indígenas, de dónde acudir para solicitar un intérprete que los asista, de dónde, con quién hablar, hacia dónde dirigirse. Y hemos de decirles que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en su ley de víctimas, establece que la persona que tiene algún problema o se encuentra en esta disyuntiva debe dirigirse al Centro de Atención a Víctimas, y que la Comisión de Víctimas, y esta comisión deberá de responderle en un término de 24 horas, lo cual es también mucho tiempo, para designarle algún perito que pueda apoyarle en forma directa. Bueno, esta es una de las opciones, pero justamente el problema se encuentra en que las agencias del Ministerio Público, que son los primeros contactos, en realidad no existen protocolos establecidos como para indicar qué hacer, ¿no? Llega una persona que me refiere que habla una lengua indígena, ¿qué debo hacer yo? Para no violarle sus derechos y que después venga el problema de que tenga que reponer el procedimiento. Entonces, no solo es el desconocimiento por parte de los indígenas, sino también desconocimiento por parte de los asesores jurídicos, que es lo que habíamos dicho, y solucionamos para nosotros esta problemática acercando talleres como esta. Grupo INCUS, interesado en la formación de los peritos, en fomentar estos conocimientos, pues nosotros estamos obligados a buscar información para poder apoyar y mejorar esa asesoría a nuestros, bueno, en este caso a los indígenas. Ok. El segundo punto es la ausencia de traductores e intérpretes con una sólida formación profesional y técnica. ¿Quiénes son los encargados para formar traductores e intérpretes en lengua indígena? En realidad, a mi consideración, creo que son las mismas personas de pueblos indígenas que se tienen que interesar en ayudar a sus hermanos indígenas, tomando cursos de derechos humanos, acercarse al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para tomar diplomados, certificaciones. Ahora sí que es un trabajo
que implica una autogestión por parte de los indígenas, porque no existe esa institucionalización en la carrera de traductor-intérprete. ¿Dónde voy a yo tomar una licenciatura en ser intérprete en alguna lengua? En realidad hay muy pocas. Por ejemplo, actualmente y con motivo de la reforma constitucional del 2001, se crearon, como lo he dicho, el INALI en el 2005. La creación de ese padrón de INALI en el 2008. Últimamente, varias universidades, como la de Veracruz, como la de San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca, han creado universidades dentro del mismo alma mater de sus universidades, han creado la Universidad Intercultural para que estudien derechos indígenas o derechos de las comunidades indígenas, derechos humanos de los indígenas y temas afines, justamente porque falta estos medios para la profesionalización. Ahora bien, se encuentra la falta de apoyo del Estado en la institucionalización del traductor o intérprete en las agencias del Ministerio Público y juzgados. Como lo comenté hace un momento, existen muchas carencias en cuanto a establecer un protocolo a seguir cuando se tiene el primer contacto con las personas que hablan alguna lengua indígena. Las autoridades creen que si medio puede hablar o puede entender en español, concluyen que pueden entender el procedimiento al cual se les ejecuta, y no es así. Es totalmente erróneo, pues resulta que hay una ausencia total de coordinación en los 3 niveles de órdenes de gobierno. El último punto es la falta de presupuesto para cubrir el costo de traslado o de honorarios de los intérpretes y traductores. No hay reglas claras en cuanto a la tabulación de esta actividad. Solo como ejemplo les voy a comentar que para nosotros que estamos en ese catálogo de peritos en lengua indígena, he de comentarles que de acuerdo al tabulador del Consejo de la Judicatura, es el que más barato se paga. Se paga 1.7 UMAS, que equivalen a 400 y tantos pesos por el valor de la UMA actualmente. Sin embargo, no indica si se cubren o cómo se meten los gastos de traslado, los gastos que implican trasladarte de un lugar a otro, en este caso del Distrito Federal, que fui asignada al primer circuito y hay que trasladarse a Oaxaca. Este tema lo vamos a comentar con mayor detalle en la mesa redonda que se llevará a cabo más tarde para que estén atentos. Y justamente en materia de este tema, el director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en una entrevista que dio en Crónica el año antepasado, refiere que ellos tienen en su catálogo de traductores e intérpretes a 600 personas. 600 personas de las cuales no tienen ninguna partida presupuestal. El INALI no maneja partidas presupuestales para poder pagar a estos intérpretes. Entonces, físicamente está el padrón para que sean solicitados por otras autoridades jurisdiccionales y el INALI los envía. Los canaliza, los remite, pero no existe ese presupuesto para pagarles y se entiende que la dependencia que los va a ocupar es la que los va a pagar cuando pues muchas veces no existen en la norma esos presupuestos. Y en relación a esto, por ejemplo, la Comisión de Víctimas establece en su artículo 55, dice, la Comisión de Víctimas deberá cubrir con cargo al Fondo de la Ciudad de México los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos o peritos a que se refiere las leyes, requeridos para la investigación en caso de cualquier etapa del proceso. Pero entonces,
no existe una unificación de criterios al respecto. Ok. De acuerdo a las estadísticas que tenemos en este rubro, los datos son muy crudos. De acuerdo al informe del INEGI de 2010, se dice que el 15% de la población mexicana es indígena. Y solo el 3% llega a la universidad. De esos 3%, solo el 1% se titula. En consecuencia, ¿en qué nivel de educación estamos para poder asesorar a nuestros indígenas? Y la población carcelaria, una estadística que emitió la Comisión Nacional de Derechos de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, refiere que el 3% son indígenas y que de ahí el 60% de ellas tuvo alguna falla en su proceso judicial. Luego, entonces, esta es el panorama general en que nos enfrentamos. El panorama general que nos enfrentamos y que hace más complicado nuestro desempeño en esta materia. En forma estadística también, el Tribunal Superior de Justicia en su página oficial refiere que la ocupación o de los intérpretes traductores ha ido aumentando, de tal manera que su informe en el 2014 refiere que se presentaran en juzgados 1,092 veces peritos, intérpretes traductores que asistieron a los procesados en diferentes ámbitos, en diferentes materias. Y los más recurridos fueron en la lengua Tzetzal con 223 traductores, en la lengua náhuatl con 94, en el totonaca con 59, en el tzotzil con 53, mixteca con 45, otomí con 40 peritos intérpretes. Entonces, esto es solo como referencia de cómo estamos en nuestro desenvolvimiento y apoyo a los juzgados y a las autoridades jurisdiccionales. En un congreso que se llevó a cabo, en el foro que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho, en el 2018, que es el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas, se señaló que el acceso a la justicia para los pueblos indígenas presenta barreras muy diversas para su desempeño, toda vez que se usa como idioma dominante el español y debería de otorgarse mayor valor a las personas cuando son indígenas a la expresión en su lengua. Como conclusión, pues tenemos que la importancia y la necesidad de la existencia de los peritos intérpretes y traductores es sin duda alguna afirmar que representan una forma de garantizar un debido proceso para las y los justiciables indígenas. Sin embargo, para lograr un verdadero diálogo intercultural entre nosotros y entre esta vasta variedad de variantes, su labor debe ir más allá de las fiscalías, juzgados y tribunales y debe convertirse en un agente de cambio para los pueblos y comunidades indígenas, en la inteligencia de que el papel de los intérpretes constituye el mecanismo para garantizar los derechos lingüísticos para que para el caso de los pueblos indígenas y de las personas indígenas representa una puerta de entrada para el ejercicio de otros derechos. Sería principalmente mi ponencia. En realidad el tema es muy amplio, se vuelve apasionado, desenvolverse en esto y quedan muchos hilos a tratar. Sin embargo, por el tiempo y demás, pues yo les agradezco mucho su atención y estamos a las órdenes para las preguntas
que gusten hacer. Muchas gracias. Para que se levante la contingencia a nivel nacional, ¿no? Pues entonces, ve tú a saber, ¿no? Sí. Bueno, a ver, te marco al rato porque te voy a explicar otra cosa, ¿sale? Bye. Pues estamos a la orden. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Estamos a la orden, queridos panelistas, ¿no? Y congresistas. La primera pregunta que nos llega por parte de Javier Gilberto Sánchez refiere que si son suficientes los peritos traductores y si una persona no cuenta con un perito traductor, ¿qué sucede en este caso? Ok, si son suficientes, no son suficientes. Estamos hablando que los traductores que existen en lengua indígena son muy pocos, que hace falta la capacitación y sobre todo la certificación de los peritos traductores en lengua indígena, porque como he dicho, no es suficiente con que hablen o con que hablemos la lengua indígena, sino en este caso muy particular con la que yo cuento, es que aparte de la lengua indígena, que es mi lengua materna, estudié la carrera de licenciado en Derecho y con motivo de ello he tomado cursos sobre derechos humanos, ley de amparo, etcétera, para poder estar más o menos en sintonía y poder sentirme capaz de asesorar a alguien en diferentes etapas, pero siendo el derecho un cúmulo de conocimientos en otras materias, pues es difícil, en realidad es difícil. Entonces, la mayoría de las personas que constituyen la cartera de traductores e intérpretes certificados en lenguas indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas son principalmente mexicanos indígenas de algún pueblo o comunidad que se acerca para capacitarse, que se acerca con el fin de ayudar. ¿Podemos platicar, Carlitos? ¿Puedo? Y, Va. Mira, entonces, ¿qué debo hacer yo para... A la segunda pregunta que dice, ¿qué debo hacer yo para que no cuenta con un perito traductor? ¿Qué sucede? Solicitar la ayuda. Solicitar a manifestar frente a la autoridad con el que me encuentro. Soy indígena. No, aunque medio me entiendas el español que hablo, no comprendo los alcances de lo que me estás diciendo o de este procedimiento. Requiero que se me designe un perito, es mi derecho. Entonces, de esa manera se desencadena la maquinaria jurídica, legal, para poder designar un intérprete. Y el primer punto al que llaman ellos es, en el caso del Distrito Federal, pues recurren a la Comisión Nacional de Víctimas, recurren al INALI o a la Defensoría para ver dónde hay un perito en esa lengua para poderlos apoyar. Ok. Yo soy, es complicado el dictamen por la interacción. Gracias. El título de ponencia que ofrece una directa abierta. Creo que la mayoría de los casos no está preparado ni con el conocimiento de lenguas ni con costumbres. No saben cómo representarlos jurídicamente ni los intérpretes. Sí, de hecho estoy de acuerdo contigo. Entrando en este tema como ejemplo, otro ejemplo que pongo es mi esposo lleva como 15 años en el ejercicio de la profesión
en una agencia del Ministerio Público y en estos 15 años, solo 2 veces ha requerido de solicitar la atención de un intérprete, una vez en lengua totonaca y otra vez en lengua maya. Y él me refería, es que ni siquiera el perito que me mandaron sabe interactuar con el imputado. O sea, yo le tengo que decir, dígale esto para que diga, en vez de que él llegue, o sea, el perito llegue y diga, ¿cómo estás? Eso te voy a decir cuáles son tus derechos, puedes hacer esto, puedes reservarte si no quieres declarar. Esos son, leerle sus derechos. El Ministerio Público se vuelve así como que, pues, dígale sus derechos. Ay, ¿qué le digo? ¿No? Y eso es justamente una falta de preparación. Y justamente es la necesidad de conocer más sobre la materia, ¿no? Porque, insisto, no basta con pues, saberlo hablar. Y son muchas, en realidad, las disyuntivas con el que nos encontramos. Ok. Lenguas mexicanas, solo una persona. Okay. De acuerdo. Pues les agradezco mucho su atención. Ahorita voy a seguir checando sus comentarios y preguntas. En todo caso, se los voy a contestar en forma privada para dar seguimiento a este programa y les agradezco mucho su atención. Muy amables. Gracias. Bien. Muchas gracias a la licenciada Guadalupe Aquino Rojas. Gracias, licenciada Guadalupe Aquino Rojas, perito traductor de lengua indígena. Continuamos en este segundo Congreso Nacional de Peritos Incus en el formato virtual. Repito para usted la página de internet en donde podrá usted ubicar, encontrar las ponencias completas con los temas de los ponentes. Repito, www.incus.mx. Vamos a hacer una pausa, un receso y continuamos.